A neighbor calls police to her home across the street from Maddie's home. She's made a gruesome discovery in her 14-year-old's bedroom. A body is stuffed in his waterbed. Hoy les traemos un documental de crímenes reales sobre el caso de Maddie Clifton, Florida, Jacksonville. Aquí conocemos a Madeleine Ray Maddie Clifton, una niña de 8 años amada por todo el vecindario y apreciada como parte de la familia. Maddie vivía con sus padres, Steve y Sheila, y su hermana Jessie. Para todos, Maddie era una niña llena de energía y optimismo. Amaba especialmente los deportes, en particular el baloncesto, y parecía que nunca podía quedarse quieta dentro de la casa. Los amigos y vecinos solían decir que era casi imposible mantener a Maddie entre 4 paredes por mucho tiempo, porque siempre quería salir corriendo, disfrutar del sol y jugar con sus amigos desde la mañana hasta la noche. Más allá de los deportes, Maddie mostraba talento artístico desde muy pequeña. Bailaba con gracia y confianza. Tocaba el piano con una concentración que incluso sorprendía a los adultos. Había momentos en los que Maddie subía al escenario como una pequeña bailarina, elegante y firme, y solo unos minutos después podía vérsela corriendo por el campo, pateando una pelota con energía junto a sus compañeros. Era difícil creer que, con solo 8 años, Maddie pudiera ser tan fuerte como una atleta y tan delicada como una artista. Pero lo que la familia y los amigos más recordaban de Maddie no era solo su talento, sino su bondad y compasión naturales. Desde muy pequeña, nunca podía quedarse quieta si veía a otro niño jugando solo. Si alguien parecía perdido o tímido, Maddie seguramente se acercaría, sonreiría, se presentaría y tomaría su mano para invitarlo a divertirse. Así era Maddie, un pequeño corazón lo suficientemente cálido como para tocar a todos los que la rodeaban, dejando una huella que nunca se borraría. Vecindario de Lakewood, al sur de Jacksonville, 3 de noviembre de 1998. Aquella tarde, alrededor de las 5, Maddie hacía lo que más le gustaba, jugar afuera. El juego que eligió ese día fue el golf, y no dejaba de lanzar la pelota arriba y abajo por la calle que conocía tan bien. Lakewood era una comunidad unida. Todos se conocían y cada casa resultaba familiar. Maddie, con su inocencia, era una presencia habitual en las puertas de los vecinos, siempre tocando para ver si algún niño podía salir a jugar. A las 6:30, cuando la cena estaba a punto de servirse, Sheila llamó a sus 2 hijas para entrar. Pero solo Jessie regresó. Dijo que no había estado con Maddie y que no sabía dónde estaba. Los niños que solían jugar con Maddie negaron con la cabeza, y ningún adulto del vecindario la había visto. Después de solo unos minutos de llamarla y buscar alrededor, Sheila supo que era momento de marcar el 911. Her name is Maddie. She goes, it's Madeline. What's her last name? Clifton. How old is she? She's 8 years old. Where was she playing at around the Right around the house here. She had on a pair of shorts and a red t-shirt. When's the last time anybody saw her? 4:30 to 5 o'clock. About 5:30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while, and then she disappeared. Esa noche, casi todo el vecindario salió a las calles con linternas en la mano. Honestamente, el único sonido que resonaba en Lakewood era el nombre Maddie, repetido una y otra vez. A medida que la noche se volvía más fría y el cielo más oscuro, el grupo que la buscaba solo crecía.
Los residentes decían que Maddie no era solo la hija de la familia Clifton. Para ellos, era como la hija de todos, la hermanita de todos, la amiga de todos. En un vecindario lleno de niños que solían jugar juntos, puedes imaginar lo profundamente que su desaparición los sacudió. Cuando salió el sol, la nueva luz y el calor de la mañana trajeron un destello de esperanza. La búsqueda se sintió renovada y la visibilidad era más clara. Pero tristemente, no había ni un solo rastro, ni ropa, ni pertenencias, ni una sola pista relacionada con Maddie. Al llegar a las 24 horas, todo el vecindario se había convertido en un enorme circo. Ya sabes, si alguien no estaba en el trabajo o en la escuela, estaba fuera buscando. Los vehículos eran detenidos y revisados al entrar o salir del área. La Guardia Nacional fue llamada, registrando cada alcantarilla, cada bote de basura, levantando tapas de registro y recorriendo millas de bosques y estanques. La Oficina Federal de Investigación pronto se unió al esfuerzo. Se anunció una recompensa de $100,000 y las casas de los vecinos cercanos fueron registradas a fondo. Durante la búsqueda, uno de los vecinos de los Clifton rápidamente se convirtió en el centro de atención. Era Larry, que vivía solo a 5 casas de la casa de Maddie. La policía seguía volviendo a él porque parecía ser una de las últimas personas que había visto a Maddie. Larry dijo que en ese momento estaba golpeando pelotas de golf en su jardín cuando vio a Maddie haciendo lo mismo en el área abierta entre su casa y la del vecino. Luego la niña corrió a recoger más pelotas de golf y desde ese momento, dijo, nunca volvió a verla. La policía interrogó a Larry unas 10 veces, una de ellas durante 8 horas seguidas. Su historial lo convirtió aún más en el centro de atención. Casi 20 años antes, había sido arrestado en 2 casos separados relacionados con asuntos morales graves, aunque ambos cargos fueron finalmente retirados. Durante sus entrevistas con los investigadores, Larry admitió que había fallado una prueba del detector de mentiras, pero insistió en que no tenía nada que ocultar. Incluso se ofreció voluntariamente a proporcionar cualquier información o evidencia necesaria y cooperó completamente. El propio Larry reconoció que se había convertido en el principal sospechoso. Soy el foco principal de la investigación. Tengo 45 años. Paso el tiempo con niños y tengo antecedentes. Eso me convierte en un sospechoso, dijo. Mientras tanto, los detectives hablaron con todos los vecinos del área, pero solo 6 fueron interrogados con más intensidad, siendo Larry el foco principal. Sin embargo, después de 4 días de búsqueda exhaustiva, la operación en el vecindario de Lakewood terminó oficialmente. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a enfocarse en pistas que pudieran llevarlos más allá del área. El teniente Mark Foxworth, detective de la Unidad de Investigaciones Especiales, dijo que no tenían evidencia que sugiriera que alguien hubiera llevado a Maddie. Explicó: en este momento, no consideramos que sea un acto deliberado. No hay indicios de que este sea un caso sensible. Podría ser simplemente que la niña se haya alejado. Honestamente, aún no lo sabemos. Pero a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de algo sospechoso aumenta. Añadió que una semana después de la desaparición de Maddie, un vecino que vivía justo enfrente estaba a punto de hacer un descubrimiento perturbador.
Ese vecino era la familia Phillips. Su hijo, Joshua Phillips, de 14 años, como todos los demás, había acompañado a sus padres buscando a Maddie día y noche. Joshua conocía bien a Maddie. Los dos solían jugar juntos y compartían juegos afuera en el patio. Hey. So she's across the street, and then she's also from across the street. La madre de Joshua, Missy, pasó ese día frente a la habitación de su hijo mientras estaba distraída en sus pensamientos. Al mirar dentro, vio que la habitación estaba completamente desordenada, con cosas esparcidas por todas partes. Pensó para sí misma que no había manera de permitirle dormir en esas condiciones. Así que tomó una bolsa de basura y comenzó a limpiar. En la mesita de noche, notó uno de los folletos de búsqueda de Maddie, los mismos que habían estado colgados por todo el vecindario durante días. Joshua tenía una cama de agua, y al agacharse para recoger cosas del suelo, notó algo extraño. Durante los últimos días, Missy había percibido un olor desagradable, y ahora creía que la causa era una pequeña fuga en la cama de agua que había vuelto la habitación húmeda y con un olor rancio. Cuando levantó el colchón, se dio cuenta de que parte del marco de la cama comenzaba a colapsar. «¿Cómo puede dormir en esto?», exclamó Missy al ver lo deteriorado que estaba. Comenzó a mover objetos para repararlo, y al hacerlo, accidentalmente notó algo inesperado debajo del marco. Cuando intentó sacarlo, estaba atascado. Missy se arrodilló para mirar más de cerca debajo de la cama, y en ese mismo momento retrocedió completamente horrorizada. Una visión que la dejó paralizada apareció justo ante sus ojos. Dijo que sus ojos reconocieron al instante lo que estaba viendo, pero su mente se negó a aceptarlo. En pánico, Missy salió corriendo por la puerta principal, gritando por un oficial de policía que estaba cerca y lo llevó arriba. En cuestión de minutos, la cinta de evidencia cubría el área y la casa se llenó de agentes, investigadores y el sonido del murmullo de las radios. Acababa de descubrir lo que nadie había imaginado. Maddie Clifton había sido encontrada debajo de la cama en la habitación de su hijo de 14 años. Cuando las autoridades entraron en la escena, notaron algo que dejó a todos sin palabras. La casa había sido registrada varias veces antes, y tanto los oficiales como los vecinos ya habían notado un olor desagradable. Pero todos habían supuesto que provenía de las aves que Joshua tenía en su habitación. La noticia de la casa al otro lado de la calle de donde vivía Maddie se difundió rápidamente, provocando una ola de conmoción y tristeza en todo el vecindario. A neighbor calls police to her home across the street from Maddie's home. She's made a gruesome discovery in her 14-year-old's bedroom. A body is stuffed in his waterbed. Cuando se dio a conocer la noticia de que Maddie había sido encontrada, todo el vecindario cayó en un profundo silencio. Justo en la calle familiar donde solía jugar, se formó de manera espontánea un círculo de oración. Los vecinos se tomaron de las manos, muchos con lágrimas en los ojos, orando en silencio por la niña de 8 años que acababa de ser hallada. Poco después, los residentes, amigos e incluso curiosos se reunieron frente a sus televisores para ver la conferencia de prensa. Entonces llegó el anuncio oficial. Maddie Clifton, de 8 años, se había ido. Más tarde,
La gente decía que la atmósfera de ese día era tan densa que todos podían sentir el peso de la tristeza cubriendo todo el vecindario. Las fotos tomadas en ese momento mostraban la profunda pena grabada en cada rostro. Fue verdaderamente un día oscuro para todos. El fiscal veterano Bernie Dear, ahora retirado, dijo que este fue un caso especialmente trágico, que permanecería para siempre en la memoria de cualquiera que viviera en Jacksonville en ese tiempo. Enfatizó: en la historia, este es uno de los casos más desgarradores. No hay duda de eso. Todo el mundo hablaba de ello. Añadió: cuando una niña desaparece y luego se descubre que ha fallecido, no creo que hubiera una sola persona que no lo supiera, que no rezara o que no intentara ayudar a encontrarla. Frente a la casa de Maddie, los residentes colocaron cajas de flores, globos de colores, comida y los viejos carteles de búsqueda a lo largo del camino. Cualquiera que pudiera ayudar, incluso de la manera más pequeña, encontraba una forma de contribuir. En ese momento, Jacksonville se convirtió en una comunidad unida por la tragedia y el amor hacia una niña de 8 años. We found Maddie Clifton this morning at about 7:30 a.m. She was dead. Al enfrentarse a la prensa, el sheriff Nat Glover tuvo que luchar para mantener la compostura. Su voz temblaba, ya que había seguido personalmente cada paso de la búsqueda de Maddie. Pero desde ese momento, la verdad era innegable. El caso de persona desaparecida se convirtió oficialmente en una investigación especial. El dolor tuvo que dejarse a un lado, dando paso a los procedimientos legales y a los pasos detallados de la investigación, porque ahora, el único objetivo de las autoridades era descubrir toda la verdad detrás de la tragedia de la niña de 8 años. Los resultados forenses revelaron parte de esa dolorosa realidad. El informe mostró que Maddie había sufrido lesiones significativas antes de ser encontrada en la habitación. En la escena, los investigadores recogieron varias piezas de evidencia valiosa para el caso. La ropa de Maddie fue documentada, pero las pruebas forenses no encontraron señales de agresión física. Esto sugería, además, que la cadena de eventos que condujo a la pérdida de Maddie fue el resultado del pánico y la pérdida de control, más que de un plan premeditado. En la comisaría, Steve y Missy Phillips fueron llamados para ver a su hijo. Al escuchar la verdad, Missy rompió en llanto. No podía creer que mientras ella estaba allí, al otro lado de la calle, la familia Clifton aún rezaba y esperaba que todo fuera solo un terrible error. Steve miró directamente a su hijo y le exigió a Joshua que dijera la verdad de inmediato. En una sala llena de tensión, Joshua bajó la cabeza y, con su padre a su lado, comenzó a relatar lo que dijo que había sucedido ese día. Joshua no lo negó. Él era el responsable de la tragedia de Maddie. Maddie había tocado la puerta de Joshua pidiendo jugar. No había nada inusual en ello. Era algo que ya había hecho muchas veces antes. Joshua dijo después que le respondió que tenía tareas que hacer, pero Maddie insistió y no quiso irse. Finalmente, él accedió, pero recalcó que solo podían quedarse afuera unos minutos, porque su padre llegaría pronto a casa. Joshua explicó que le tenía miedo a su padre, un hombre que a menudo bebía y tenía mal carácter, por lo que no quería ser sorprendido rompiendo las reglas. Alrededor de las 5:15 de la tarde de ese día en Jacksonville,
Ambos comenzaron a jugar béisbol en el patio trasero cerca de la piscina. Durante una jugada, Maddie lanzó la pelota y Joshua la golpeó de vuelta. La pelota golpeó accidentalmente a Maddie, causándole una lesión menor cerca del ojo. Ese momento se convirtió en el punto de inflexión crucial, el detalle que más tarde los investigadores y peritos destacarían como el inicio de un caso que conmocionaría a toda la nación. Dijo que después de que la pelota la golpeó accidentalmente, Maddie cayó y comenzó a llorar de dolor. Presa del pánico, el adolescente de 14 años llevó a la niña de 8 años dentro de la casa, confundido y aterrorizado. Joshua dijo que tenía miedo de meterse en problemas, temía que su padre se enojara, mientras Maddie seguía llorando y parecía cada vez más asustada. Según su declaración, una acción impulsiva ocurrió, haciendo que la situación se saliera completamente de control. Después, Joshua escondió a Maddie en su habitación e intentó actuar como si nada hubiera pasado. Cuando su padre, Steve, regresó a casa, los dos hablaron un rato antes de que Joshua volviera a su habitación. Fue entonces cuando escuchó sonidos débiles que venían de debajo de la cama, lo que lo hizo entrar aún más en pánico. Dominado por el miedo, Joshua tomó acciones aún más imprudentes, haciendo que la situación fuera trágicamente irreversible. Maddie no sobrevivió a los acontecimientos de ese día. 6 días después, la verdad fue descubierta, dejando un dolor insoportable tanto para ambas familias como para todo el vecindario. El técnico de evidencias David Chase, quien tenía 16 años de experiencia investigando escenas de crimen, dijo que este fue uno de los casos más desgarradores y perturbadores que había encontrado. Enfatizó que los resultados forenses eran completamente coherentes con la declaración de Joshua y confirmaron que Maddie había sufrido lesiones graves durante el incidente. Como Joshua era solo un adolescente, la policía inicialmente retuvo su identidad. Solo su familia sabía que su hijo había sido detenido en relación con el caso que había sacudido a toda la comunidad de Jacksonville. Su madre, Missy, estaba devastada. Entre lágrimas, dijo: «Mi hijo no es así. Él nunca ha lastimado a nadie». Recordó que lo único inusual durante la semana en que Maddie desapareció fue que Joshua parecía un poco más callado de lo habitual, pero en realidad siempre había sido un chico reservado de 14 años, a veces de humor cambiante, y ya estaba emocionalmente afectado por la repentina desaparición de su vecina. Para una madre, esos pequeños cambios nunca parecían lo suficientemente alarmantes como para despertar sospechas. «No, nunca pensé en eso», susurró, como si intentara convencerse de que todo era solo una terrible pesadilla. ¿Y si todo lo que había sucedido no fuera ya lo suficientemente doloroso? Existía una verdad más que hacía esta historia aún más conmovedora. Maddie solía tocar la puerta de Joshua no solo para jugar, sino porque no quería que su vecino se sintiera solo. Maddie siempre trataba de asegurarse de que Joshua tuviera alguien con quien hablar, un amigo con quien pasar el tiempo. La familia Phillips se había mudado al vecindario hacía aproximadamente 2 años. En un video casero grabado por Joshua, se podía ver a Maddie y a su hermana Jessie riendo y jugando en el patio delantero. Los 3 bromeaban juntos, incluso jugando con el cachorro de Joshua. Al mirar esas imágenes,
no había ni una sola señal de que el adolescente albergara sentimientos negativos o inusuales hacia Maddie. Todo, al menos en apariencia, reflejaba pura inocencia, confianza y una simple amistad infantil entre vecinos. Lo que la gente sabía de Joshua en ese momento era realmente común. Las fuentes confirmaron que antes de este caso, nunca había habido señales de advertencia sobre él. Joshua era descrito como tranquilo, retraído y poco expresivo. Aún así, le iba bien en la escuela, mantenía calificaciones estables y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en su computadora o leyendo libros. Amaba a los animales, especialmente a las aves que cuidaba como sus pequeños compañeros. A los ojos de los vecinos y maestros, Joshua nunca había causado problemas ni mostrado ningún comportamiento que generara preocupación. I'm here to announce the arrest of Joshua Earl Patrick Phillip. Cuando todo salió a la luz, el director de la escuela de Joshua dijo que los estudiantes apenas podían comprender cómo él pudo haber hecho algo así. Simplemente seguían repitiendo su nombre, Josh, Josh, como si decirlo 2 o 3 veces pudiera ayudarlos a procesarlo. No podían creerlo. A los ojos de los maestros y compañeros, no había nada en Joshua que sugiriera que pudiera estar involucrado en algo así. Incluso los vecinos estaban atónitos. Un hombre que vivía justo al lado de la familia Phillips solía dejar que su hijo de 8 años jugara con Joshua. Recordó, era un buen chico, siempre educado, siempre diciendo sí, señor, y no, señor. Para él, y en realidad para toda la comunidad de Jacksonville, solo existía un sentimiento compartido. Esto fue un verdadero impacto, algo que nadie podría haber imaginado. La madre de Maddie, Sheila, también expresó su incredulidad. Ella conocía a Joshua y nunca, ni una sola vez, pensó que hubiera algo preocupante en que su hija jugara con el adolescente de al lado. Para ella, Joshua era solo un chico normal y tranquilo que no mostraba señales inquietantes. Sin embargo, en sus declaraciones posteriores, Joshua reveló que su padre solía consumir alcohol. A veces mostraba ira y aplicaba reglas estrictas en el hogar. No le gustaba que su hijo pasara tiempo con amigos y especialmente no permitía que otros niños fueran a la casa cuando él no estaba. La madre de Joshua, Missy, dijo que nunca entendió completamente por qué, pero sabía una cosa: su esposo parecía tener una actitud dura hacia las niñas. Y ella una vez había orado por tener un hijo porque temía que Steve no fuera capaz de mostrar el afecto adecuado hacia una hija. Joshua admitió, si hacía algo mal, solo quería esconderme de mi padre. No quería que se enterara. Y luego, cuando todo pasó, sentí que ya no había vuelta atrás. Su madre, Missy, dijo más tarde que muchas personas preguntaban, ¿qué pasaba con esa familia? ¿Cómo no pudieron verlo? ¿Cómo no pudieron saberlo? Ella respondió con dolor que, a sus ojos, no había nada inusual que notar. Llegué del trabajo esa noche, entré a la casa y todo parecía normal. Nada se sentía fuera de lugar. Pero como madre, empecé a preguntarme, ¿fui demasiado indulgente? ¿Fui demasiado estricta? ¿Pasé algo por alto? Un sargento que había ayudado en la búsqueda de Maddie recordó un detalle que nunca olvidaría. Dijo que había hablado con Joshua solo un día antes de que saliera la verdad. Recordó que Joshua estaba
tranquilo como un pepino, sentado en su cama, acariciando casualmente a su pequeño perro, completamente indiferente mientras la policía e investigadores registraban su casa. Es difícil creer ahora que, en las noches en que todo el vecindario buscaba incansablemente a la niña de 8 años, Joshua seguía viviendo con normalidad en la misma habitación donde todo había ocurrido. El 14 de noviembre, Maddie fue despedida. Las calles alrededor de la iglesia y el cementerio estaban llenas de personas tomadas de las manos, despidiéndose en silencio y enviando amor a la familia que había soportado una pérdida tan dolorosa. A medida que avanzaba la procesión, dejaba tras de sí un largo sendero de flores amarillas esparcidas por la carretera. Muchos describieron la escena como un mar interminable de dolientes, con globos morados entremezclados con pétalos amarillos, los dos colores unidos para siempre a la inocente memoria de la pequeña. No fue solo un homenaje, fue un momento en que la comunidad de Jacksonville se unió para honrar a una víctima inocente que dejó este mundo demasiado pronto. As you are aware, Joshua Phillips, age 14, has been arrested and is in custody at the Juvenile Detention Center. He was arrested for the murder of Maddie Clifton, which occurred on November the 3rd, 1998. This Thursday, the case will be presented to the Duval County Grand Jury. I will urge a first-degree murder indictment be returned. He will be tried as an adult. 5 días después del funeral, el 19 de noviembre, un gran jurado presentó oficialmente cargos graves contra Joshua. El fiscal estatal Harry Shorstein anunció que el adolescente de 14 años sería juzgado como adulto. En su declaración, enfatizó: el pueblo de Jacksonville puede tener la seguridad de que se utilizarán todos los recursos necesarios para garantizar que la persona responsable de la tragedia de Maddie Clifton sea llevada ante la justicia. Este caso no solo me ha conmocionado a mí, sino que ha afectado profundamente a toda nuestra comunidad. Debido a la intensa presión pública y la gran atención mediática en Jacksonville, el juez Charles Arnold decidió trasladar el juicio a otra ubicación. Un año después, Joshua Phillips se presentó oficialmente ante el tribunal. El equipo de defensa intentó retratarlo como un adolescente criado en un hogar tenso donde tenía que andar con pies de plomo, constantemente temeroso de hacer algo mal. Argumentaron que Joshua había vivido bajo el estricto control de su padre, en un estado de miedo constante, y que cuando ocurrió el incidente con Maddie, ese miedo y pánico se apoderaron de él, llevándolo a perder el control. En su opinión, la muerte de Maddie no fue un acto intencional, sino un trágico accidente que se salió aún más de control debido al temor y al caos emocional. Joshua Phillips no es un monstruo, declaró el abogado. Es un adolescente asustado que cometió un terrible error en un momento de pánico. Cabe destacar que el equipo de defensa no llamó a ningún testigo a declarar. Y durante todo el juicio, Joshua nunca subió al estrado para hablar por sí mismo sobre lo que ocurrió aquella fatídica tarde. Sin embargo, la fiscalía enfatizó que la declaración de Joshua era completamente ilógica y nunca había tenido sentido. Un fiscal dijo: él afirmó que todo comenzó como un accidente, pero nunca creímos eso. Basándonos en la evidencia física y en todo el análisis forense, argumentaron que no había indicios de que Joshua realmente hubiera estado jugando béisbol con Maddie esa tarde.
Los hallazgos forenses tampoco respaldaban la afirmación sobre la pelota que supuestamente la golpeó cerca del ojo. Cuando Joshua dijo que llevó a Maddie adentro y que su ropa se soltó durante el forcejeo, los fiscales respondieron que ese detalle no coincidía con el estado real de la escena. El informe forense mostró que el área estaba completamente limpia, sin señales que indicaran que el incidente hubiera ocurrido en el patio trasero o en el camino hacia la habitación. Todo esto sugería que el evento completo había tenido lugar dentro del dormitorio de Joshua. La fiscalía también señaló que poco antes del incidente, se creía que Joshua había accedido a contenido inapropiado para su edad en su computadora. Y aunque los resultados forenses confirmaron que Maddie no había sido objeto de agresión física, los fiscales argumentaron que ese contexto aún debía analizarse cuidadosamente. Mantuvieron que, al conectar todos los detalles, se formaba una narrativa preocupante, una que sugería que Joshua pudo haber llevado deliberadamente a Maddie a la casa con una intención equivocada, más que haber actuado impulsivamente después de un accidente. Después de un juicio tenso que duró varios días y mantuvo a toda la comunidad en vilo, se anunció el veredicto final. We, the jury, find the defendant guilty of murder in the first degree, as charged in the indictment. Joshua Earl Patrick Phillips, it is the sentence of this court that you be confined in prison without the benefit of parole for the rest of your natural life. Al final, el jurado llegó al veredicto más severo posible. Joshua Phillips fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Con solo 15 años, el chico que alguna vez vivió frente a la casa de Maddie ahora estaba confinado dentro del sistema correccional de Florida. Esa sentencia convirtió a un adolescente en alguien destinado a vivir tras las rejas por el resto de su vida, dejando a la comunidad de Jacksonville con el corazón roto y atónita ante la magnitud del caso. We've always taken the position that the correct approach to juvenile crime and to crime prevention is to deal aggressively with the very serious juvenile offenders. Joshua presentó una apelación en 2002, pero su condena a cadena perpetua permaneció sin cambios. Esos esfuerzos legales no lograron alterar la realidad de que la comunidad de Jacksonville había perdido a Maddie para siempre. Con el paso del tiempo, su nombre continuó siendo mencionado en oraciones, en historias y en recuerdos compartidos por amigos, vecinos y maestros. En la antigua escuela de Maddie se construyó un parque conmemorativo. Todos estuvieron de acuerdo en que era el homenaje perfecto para una niña que no solo amaba jugar al aire libre, sino que también siempre animaba a otros niños a unirse, ayudando a nuevos amigos a sentirse incluidos y llevando alegría, bondad y conexión a todos a su alrededor. Durante sus años en prisión, Joshua reflexionó sobre sus acciones. Dijo: comencé a darme cuenta de lo terrible que es haberme perdido tantas cosas. Y luego, cuando pienso en eso, me pregunto, ¿de qué se perdió ella? Admitió que durante sus primeros años en el centro correccional construyó un mundo de fantasía para bloquear la realidad. Un frágil mecanismo de defensa infantil a los 14 años al enfrentarse a una verdad tan dura. Joshua continuó: nunca elegí conscientemente ignorarlo todo. Simplemente sucedió. Pero he crecido mucho. Estos años me han enseñado lo que significa comprender el dolor de otra persona. He aprendido a ponerme en el lugar de los demás y sentir lo que viven. Esto me ha obligado a cambiar.
me ha obligado a ser una mejor persona. En 2012, un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que las sentencias obligatorias de cadena perpetua para delincuentes que eran menores de edad en el momento de sus crímenes eran inconstitucionales. Esta decisión colocó el caso de Joshua, junto con muchos otros en todo el país, bajo revisión. Como resultado, en 2017, Joshua regresó a los tribunales para una nueva audiencia de sentencia. Durante la audiencia, mientras se leía nuevamente la evidencia, Joshua inclinó la cabeza y se cubrió los ojos. Ese momento llegó justo cuando David Chase, el técnico de escenas de crimen retirado de la oficina del sheriff de Jacksonville, relató el hallazgo de Maddie en la habitación. Luego, Joshua habló durante unos 5 minutos, dirigiéndose directamente a la familia de Maddie. I've wanted to say this for a very long time, and I'm grateful that this chance to do so in person has arrived. I don't pretend to know or understand your pain or to grasp the void that I have created in your lives. I can say this: I do understand pain. I have become quite intimate with suffering. Growing up in prison, I have seen many dark things, and I've been to some dark places. Many times throughout this journey, I came dreadfully close to ending my life just to escape it all. Guilt, despair, pain, hopelessness, fear, and shame. Each time, I was somehow able to continue on, mostly because I couldn't stand to put my mother to any more trauma. She's been through enough. I did something horrible. I'm so sorry. I'm so sorry for what happened. Even now, after all these years, it is just unfathomable that all this could have occurred. It tears my mind asunder to know that I stole such a precious life from you, from the world. I pray every day that you're able to live your lives in spite of the injury I've caused you. I'm supremely grateful to have an opportunity at physical freedom. Yet any joy that arises in my heart is immediately tempered by the knowledge that these proceedings bring all involved once again face to face with the horror that occurred in 1998. When I walked the rec yard here in chains, I looked to the sky through mesh wiring, and I thank God repeatedly for giving me hope. My next breath is always devoted to wishing peace and healing upon you all. My hopes, fears, and wishes probably mean nothing to you, but they are there all the same. May you know peace. May you be free from suffering. May God bless you and heal your wounds as much as possible. Thank you, Your Honor. Durante la audiencia de 2017, la familia de Maddie también habló. Ellos hablaron sobre la pérdida inconmensurable, sobre los momentos cotidianos que nunca volverían a compartir con su hija. During these past few days, I've sat here in this courtroom and I have listened to all of the classes that the defendant has been able to take. What classes has Maddie been able to take over the past 18 years? I didn't walk her down the aisle at her wedding, and we were not given the gift of her grandchildren, all taken by one evil, senseless act, and we don't know why. We were raising our girls in a Christian home where we prayed every day. What we didn't know was that the devil himself had moved in right across the street. The same devil that picked up his flashlight and proceeded to look for her, knowing good and well where she was the whole time. Now, has he really changed? I hope he has. That's a good thing if he has. I will concede that he's been a model prisoner. The question is, does that guarantee
that he will be a model citizen out in society when he has access to pornography. And number two, he has access to young girls. The most troubling thing about this case to me is that we still have that why question out there. He has all these certificates and he's a monk now and has found peace with his life, and that's great. But I still don't get to talk to Maddie. I still don't get to watch her graduate from high school, watch her graduate from college, watch her get married. I don't get to do any of that, and I just don't think that it's fair. I don't think it's fair that he does. Forgiveness is not in my hands. I am a Christian. I believe in God, and I feel like at the end of the day, that's not my job. As they wait for a final decision from the judge, Jessie is enjoying her new home. This is Maddie's room right here. Her childhood home. Kept our doors open and would yell at each other through here in the middle of the night and tell each other stories, and she'd end up in my bedroom and, Sissy, can I come sleep with you? Where she says she plans to stay forever. This was the best years of my life. And so being here, it just feels like I'm home. Ellos enfatizaron que, aunque casi 2 décadas habían pasado, la herida en sus corazones nunca sanaría. Maddie no solo fue una niña inocente dentro de su familia, sino también una pequeña luz brillante dentro de la comunidad. Ahora, sentados en la corte y recordando todo, sentían como si revivieran aquel fatídico día de 1998, el día en que sus vidas cambiaron para siempre. Al final, el tribunal dictaminó que Joshua Phillips continuaría cumpliendo una condena de cadena perpetua, pero esta vez con la posibilidad de revisión después de 25 años. Esto significaba que, aunque permanecería tras las rejas como prisionero, tendría la oportunidad de demostrar que había cambiado, madurado y era digno de reconsideración. Sin embargo, para la familia de Maddie, esa decisión no fue más que palabras en papel, mientras el dolor de haber perdido a su hija seguía siendo una presencia constante en cada día que pasaba. Hi, Mr. Phillips. It's a sad day for me. I've had to go through this process, and I'm just trying to do my duty the best I could. And I do wish you well. I think there is an opportunity, even with life in prison, to have a meaningful life. Okay, thank you. Okay, we'll stand adjourned. Thank you. Para el año 2020, Joshua presentó otra apelación, pero la Corte Suprema de Florida la negó oficialmente, manteniendo su condena a cadena perpetua. Sin embargo, su camino legal no terminó allí. A mediados de 2025, a los 41 años, Joshua volvió a comparecer ante el tribunal para solicitar una revisión de su sentencia, alegando que había cumplido el período obligatorio de 25 años bajo el nuevo fallo. Esta comparecencia reavivó los debates sobre el potencial de rehabilitación de quienes cometieron delitos siendo adolescentes. Right now it's 6. This is a look at the new mugshot for convicted killer Joshua Phillips. Phillips is now expected to ask a judge to review his life sentence. I am so sorry that the victim's family is having to go through this again. That's the voice of veteran prosecutor Bernie De La Rionda. He is preparing to handle the review hearing for this case if and when it happens. Joshua Phillips was brought back to the Duval County Jail from Sewanee County Correctional last week. Court documents dated last month, Phillips formally applied for a sentence review, giving a timeline of events. In the filings, Phillips writes, as of this date, defendant has completed his 25-year mandatory term and now respectfully applies for an individualized sentencing review. En la actualidad, el caso sigue activo dentro del sistema judicial y el público continúa siguiendo de cerca sus desarrollos. Pero para la familia de Maddie, cada vez que Joshua aparece en la corte significa que ellos también deben regresar allí.
no solo físicamente, sino emocionalmente, como si fueran arrastrados de nuevo a 1998, el año en que la tragedia les arrebató a su hija de 8 años. Cada audiencia reabre recuerdos dolorosos, obligándolos una vez más a enfrentar una pérdida imposible de sanar. Después de la condena de Joshua, el fiscal estatal Harry Shorstein y el sheriff Nat Glover admitieron haber tenido dudas sobre la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ya que Joshua tenía solo 14 años en el momento del crimen. Harry declaró que no se arrepentía de haber procesado a Joshua como adulto, ni de haber presentado cargos tan severos, dada la gravedad del caso. Sin embargo, también reconoció un persistente sentimiento de remordimiento por no haber ofrecido un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor, uno que podría haber dado al juez más discreción en la sentencia. Harry describió esa decisión como dura e implacable. Añadió, si alguna vez hay un caso que merece ser considerado para clemencia o una oportunidad de libertad condicional, es este, no para actuar hoy, sino para abrir la puerta a una reevaluación en el futuro. Cuando ocurre una pérdida, especialmente una tan desgarradora como esta, todo lo grande cambia, y hasta los detalles más pequeños de la vida nunca vuelven a ser iguales. El silencio que sigue suena como una campana ensordecedora. Así describió Jessie Clifton, la hermana de Maddie, el impacto que la tragedia tuvo en su vida. Jessie admitió que después de 1998, su camino cambió por completo, hasta el punto de que gradualmente perdió su sentido de identidad. De niña, era una ratón de biblioteca, alguien que no encajaba con el grupo popular y que a menudo era objeto de burlas en la escuela. Pero después de la muerte de Maddie, todas las miradas se volvieron hacia ella. De repente, se convirtió en el centro de atención, ya no conocida como Jessie Clifton, sino como la hermana de Maddie Clifton, un nombre para siempre ligado a la pérdida. Jessie dijo que la parte más difícil fue aprender a vivir con el dolor mientras intentaba crecer y redescubrir quién era. Se sintió atrapada en el recuerdo, sin poder dejar ir a su hermana, pero necesitando construir una vida independiente. Intentar navegar entre la memoria y el presente se ha convertido en el mayor desafío de mi adultez, compartió Jessie. Missy Phillips, la madre de Joshua, también atravesó un camino marcado por la pérdida, un camino que eventualmente la acercó a Jessie. 2 años después de que Joshua fuera sentenciado, su esposo, quien también era el padre de Joshua, falleció en un accidente automovilístico. El impacto casi hizo que Missy se aislara completamente del mundo, viajando de un lado a otro entre Jacksonville y el norte central de Florida, intentando reconstruir su vida entre los escombros. Pero Jessie, con la misma calidez y amabilidad que alguna vez tuvo Maddie, comenzó a visitar la casa de Missy con frecuencia para pasear a sus perros. Algunas tardes, Jessie se sentaba junto a la ventana esperando que Missy regresara, y luego corría a ayudarla a cargar las cosas al entrar. Esos gestos pequeños pero llenos de consideración hicieron que Missy sintiera que no estaba sola, a pesar de las miradas de juicio que a menudo enfrentaba. Jessie habló de Missy con una compasión poco común. Es una persona dulce y amable. No merece lo que le pasó. Pude notar que sentía que todos le habían dado la espalda. Ella fue la primera persona en descubrir la verdad sobre Maddie, y no puedo imaginar el dolor de enfrentar esa pérdida, mientras comprendía que involucraba
a su propio hijo. Esa es una carga que ninguna madre debería tener que soportar. Años después de la tragedia, Missy Phillips ha mantenido un gesto pequeño pero significativo. Cada Navidad envía una tarjeta de felicitación a la familia Clifton. En audiencias judiciales anteriores, una imagen que conmovió profundamente a muchos fue ver a Sheila Clifton y a Missy sentadas una al lado de la otra, dos madres unidas por un dolor inmenso. Sheila dijo de manera simple pero poderosa: «Ella es una madre. Ella es una madre». Esas palabras reflejaban una comprensión que trascendía la ira, porque solo las madres pueden comprender verdaderamente la profundidad de una pérdida así. Por su parte, Missy compartió: «Compartimos una tristeza común, pero como madres, creo que entendemos los corazones la una de la otra. Si la situación fuera al revés, creo que ella haría lo mismo que yo estoy haciendo. No puedo cambiar lo que pasó. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante, seguir apoyando a mi hijo, porque él todavía tiene una oportunidad de cambiar, y creo que todos merecen la oportunidad de ser mejores». Después de años intentando sanar, los padres de Maddie, Sheila y Steve Clifton, finalmente se divorciaron, terminando su matrimonio de 25 años, que comenzó cuando eran novios en la escuela secundaria. Jesse explicó: «En pocas palabras, enfrentaron su dolor de diferentes maneras, y al final, simplemente no pudieron mantenerse unidos». Recordó los días en que tuvo que acostumbrarse a poner la mesa con solo 3 platos, 3 tenedores y 3 cubiertos en lugar de 4. «Cada vez era muy difícil», dijo Jesse. Admitió que le tomó 3 años dejar de poner todo automáticamente para 4 personas. Más tarde, cuando Sheila ya no pudo vivir en la casa llena de recuerdos, se mudó, dejando a Jesse acostumbrarse a poner la mesa solo para 2, ella y su padre. Al pensar en por qué Maddie tocó la puerta de Joshua ese día, simplemente para recordarle que ella estaba allí para ser su amiga, la historia se vuelve aún más desgarradora. Maddie realmente fue una pequeña luz en la comunidad de Lakewood, trayendo amor, calidez y alegría infantil a todos los que la rodeaban. A los 8 años, mostró un nivel de compasión, bondad y madurez emocional que pocos alcanzan. Maddie solo quería conectar y compartir felicidad con sus amigos. Pero lo que comenzó como un gesto inocente en la tarde del 3 de noviembre de 1998 se convirtió en una pérdida inolvidable, que dejó una herida profunda para su familia y toda la comunidad. La historia de Maddie Clifton no es solo un documental de crimen real profundamente emotivo, sino también una lección social. Una niña de 8 años, llena de bondad y siempre dispuesta a abrir su corazón a sus amigos, dejó este mundo en circunstancias que nadie podría haber imaginado. El caso reveló los rincones oscuros de lo frágil que puede ser la confianza, los peligros ocultos que pueden existir incluso en los lugares más seguros y la responsabilidad que los adultos tienen de proteger a los niños. La familia Clifton tuvo que aprender a vivir con su pérdida. Su hermana Jessie carga con un dolor que nunca desaparecerá, y toda la ciudad de Jacksonville continúa recordando esta triste memoria. Sin embargo, de esa pérdida, Maddie dejó un legado, un parque conmemorativo en su escuela donde los niños pueden reír y jugar, tal como a ella le encantaba hacerlo. Se erige como un recordatorio de que todo niño merece seguridad, amor y una comunidad dispuesta a protegerlo. Con solo 8 años,
Maddie se convirtió en un símbolo de bondad y compasión, y eso es lo que asegura que su nombre nunca será olvidado. Cada vez que se recuerda este trágico caso infantil, las personas no solo evocan el hecho, sino que también se preguntan, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que ninguna otra Maddie sufra el mismo dolor? El mensaje es claro: enseñar a los niños sobre seguridad personal, prestar atención a los pequeños cambios en su comportamiento y construir una comunidad donde ningún niño sea dejado atrás. Maddie tal vez ya no esté aquí, pero su historia continúa inspirando y protegiendo a otros niños, si realmente escuchamos y actuamos. Gracias por acompañarnos a través de esta historia que conmueve el alma. Cada me gusta, compartir y comentario ayuda a difundir las voces de estas pequeñas víctimas para que más personas conozcan y se unan para proteger a los niños. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima historia que aún espera ser contada. Nos vemos en el próximo video, donde otra verdad sigue esperando salir a la luz.